Muy bien, pues continuamos con la doctora Mercedes González Moya del Hospital Universitario Dr. Peset, que nos va a hablar de algo pues novedoso y en lo que probablemente pues tiene mucha experiencia, que es la adecuación en hemodiálisis domiciliaria, cómo conseguirla y consejos prácticos. La doctora González Moya tiene mucha experiencia, como decía, estuvo en Nueva Zelanda aprendiendo mucho, como sabéis, es una zona de amplia extensión de la técnica y bueno, pues volvió a Valencia y nos viene a contar pues todo lo puesto en práctica, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber contado conmigo para esta presentación. Y sin más, vamos a empezar. Empezaré por un caso clínico. Es una mujer de 33 años, natural de Venezuela. Está en hemodiálisis domiciliaria corta diaria, de 2 horas y media, 4 días a la semana, desde marzo de este año. De base es una segmentaria focal en terapia renal sustitutiva desde el 2019, es hipertensa y se dializa a través de una fístula nativa humerocefálica derecha. En un control mensual obtenemos estos datos: una urea de 147, una creatinina de 8,3, un potasio de 5,1, bicarbonato de 19, un fósforo de 5,2, PTH de 500, un calcio de 8,2, una hemoglobina de 10, hematocrito de 30, ferritina de 150 con un ST de 14 y una beta 2 de 16,6. Bueno, y un KTV estándar de 1,7. La chica tiene un excelente estado general, un apetito excelente, es madre de 2 hijas adolescentes y estudia auxiliar de enfermería. ¿Haríamos algo? Viendo esta analítica, ¿modificaríamos la pauta de diálisis? Nuestra opinión cambia si yo digo que tiene una diuresis residual de 1700 con un KTV residual de 0,4. Bueno, pues para intentar resolver todas estas dudas, vamos a ir a lo largo de la charla a ver si conseguimos resolverlo. En primer lugar, nos preguntamos, ¿es la diálisis adecuada sinónimo de KTV? ¿Y la dosis de diálisis? ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, pues podemos definir dosis de diálisis como un marcador de la diálisis adecuada, porque se ha relacionado con la anemia, el estado nutricional, la hipertensión y la supervivencia global de los pacientes. Sin embargo, la diálisis adecuada ya se definía en 1983 como el tratamiento sustitutivo renal que satisface los requisitos de ser eficaz y suficiente, que consigue una buena tolerancia, mejora la calidad de vida y prolonga la supervivencia de los pacientes. Como hemos dicho, en el año 1983, a raíz del estudio NCDS, que fue el primer estudio en el que se correlacionó el aclaramiento de urea con el estado nutricional y el catabolismo proteico y el riesgo de hospitalización en esa época, era la era de los dializadores de bajo flujo y de baja superficie y se buscaba encontrar la diálisis más beneficiosa para el paciente. No fue hasta el año 85 cuando Gott y Sargent definieron la cinética de la urea poniendo un punto de corte del KTV por encima de 0,8. Son estos dos personajes que aparecen en la pantalla. En la década de los 90, esta fórmula sufrió varias modificaciones en cuanto a la frecuencia, ajustando superficie corporal, etc. También salió el porcentaje de reducción de urea. Todo esto fue basado en estudios retrospectivos observacionales donde se demostró la relación entre dosis de diálisis y mortalidad, de tal manera que las KDOQI, casi 10 años después, en el 97, recomendaron un KTV objetivo mayor de 1,2 o 1,3. Pero, no obstante, como vemos aquí, no llegó hasta el 2002, 20 años después casi, el primer estudio prospectivo aleatorio cuyo objetivo fue evaluar la influencia de aumentar este KTV por encima de 1,3, si tenía algún beneficio. Entonces, no consiguió demostrar beneficio de la supervivencia, salvo en algunos grupos concretos, como las mujeres, pacientes inflamados, etc. Entonces, nuestros pacientes actualmente, prácticamente el 100% de nuestros pacientes cumplen objetivos de KTV mayor de 1,3. Es bastante sencillo, ¿no?, alcanzar este KTV con nuestros pacientes. Pero, como podemos ver en los registros, la mortalidad de nuestros pacientes sigue siendo muy elevada. No estamos actuando sobre la mortalidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue siendo elevada la mortalidad de estos pacientes? ¿De qué se están muriendo nuestros pacientes? Pues bueno, nuestros pacientes fallecen inflamados por toxinas urémicas que tienen que ver con eventos cardiovasculares, con infecciones, con síndrome de desgaste proteico y con el cáncer.
También fallecen por sobrecarga de volumen, por control que tiene que ver el control de la tensión, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aturdimiento miocárdico, la estabilidad hemodinámica y también por disregulación del medio interno, es decir, alteraciones electrolíticas que pueden dar arritmias y muerte súbita. Cada día están descritas multitud de toxinas urémicas y, como podemos ver en esta gráfica, son muy diferentes unas de otras, en tanto que el comportamiento en la diálisis y la manera en la que se van a aclarar, a limpiar con la diálisis es diferente, van a responder de forma diferente. Tanto la creatinina como la urea son moléculas de pequeño tamaño, hidrosolubles. Luego tenemos la beta-2 y la mioglobina, son ya moléculas mucho más grandes, la cadena kappa o las cadenas lambda, el TNF-alfa. Incluso hay toxinas unidas a proteínas, como el pioxisol y el indoxil sulfato, que habitualmente no las medimos en la práctica clínica habitual porque necesitan unos procesos especiales, pero también son relevantes porque tienen que ver con la mortalidad de nuestros pacientes. Hemos visto que de sobra sabemos que la tasa de ultrafiltración se relaciona directamente con la mortalidad independientemente del índice de masa corporal y de la superficie de nuestros pacientes. Unas tasas mayores de 10 mililitros kilo hora y mayores de 13 elevan el riesgo de mortalidad. Entonces, ya sabemos de que fallecen nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer en estos tres aspectos? Bueno, pues en cuanto a las toxinas, debemos medirlas. Habitualmente nosotros tenemos parámetros y objetivos para urea y beta-2, como veremos a continuación, pero poquitas más. Podemos individualizar la pauta con filtros convectivos, difusiones, absorción. Podemos modificar la frecuencia y la duración de nuestras sesiones y debemos evaluar el estado nutricional como un parámetro subrogado de esta inflamación. La sobrecarga de volumen, como hemos dicho, limitar la tasa de ultrafiltración y evitar el salto del fin de semana. Y, por otro lado, también individualizar el baño de diálisis. De tal forma que, ¿cómo sería una diálisis ideal para nuestros pacientes? Bueno, pues tiene que tener una estabilidad hemodinámica, tiene que adaptarse a la vida del paciente, tiene que poder eliminar toxinas urémicas y del control del volumen y tiene que estar relacionada con la mortalidad. Si vemos la definición que veníamos arrastrando desde hace bastante tiempo, decía que la diálisis adecuada tenía que ser eficaz y suficiente, que tiene que ver con la eliminación de toxinas, tiene que dar calidad de vida, es decir, que se adapte, tiene que ver con la supervivencia y la mortalidad y que se tolere adecuadamente. Esta es una visión más moderna, que hoy en día está más aceptada, una visión holística y centrada en el paciente del término de adecuación y no solo circunscrito al KTV. Es por eso que en los últimos años se han propuesto diferentes parámetros, todos ellos relacionados con la morbimortalidad, para valorar una diálisis adecuada. Parámetros de diálisis, como pueden ser el aclaramiento de moléculas, la ultrafiltración y el líquido, de la clínica, el control de la tensión arterial, la regresión de la hipertrofia, la tolerancia, la fatiga postdiálisis y la función renal residual, y analíticamente, control del metabolismo óseo-mineral, de la anemia, de los electrolitos y del estado nutricional. Muchas veces estos objetivos, como sabemos, son un poco difíciles de conseguir en hemodiálisis en esquema estándar en centro. Es por ello que los esquemas de diálisis alternativos en los últimos años han vuelto a resurgir, porque nos permiten flexibilizar e individualizar la prescripción del tratamiento. Y aquí la hemodiálisis domiciliaria proporciona un ámbito excelente para poder realizar este tipo de esquemas de diálisis más intensivos, ya que permite una mayor flexibilidad de horarios, la posibilidad de adaptar la diálisis a las actividades de la vida diaria y aumentar la frecuencia y la duración de las sesiones, siendo económicamente sostenible, además de llevadero para el paciente, por supuesto. Por tanto, hasta aquí hemos dicho que la dosis adecuada de diálisis no es exclusivamente KTV, que existen otros parámetros relacionados con la mortalidad que hay que tener en cuenta, que pueden ser difíciles de alcanzar en una hemodiálisis en centro, pero ¿qué es lo que nos dicen las guías? Bueno, pues básicamente las guías nos dicen que miremos el KTV. Como podemos ver ahí, las únicas que nos dan algún objetivo de beta-2 son las japonesas, que nos dicen que por debajo de 25 o 30 en niveles prediálisis. El resto, que KTV.
Es por ello que en el manual de hemodiálisis domiciliaria se han propuesto diferentes parámetros concretos, como puede ser un KTV de urea, por supuesto, en single pool y de estándar, unos niveles prediálisis de beta-2 y niveles séricos de fósforo, un control de la presión arterial, limitar la tasa de ultrafiltración y evitar el gradiente de potasio, sodio y de calcio. Por tanto, la prescripción en hemodiálisis domiciliaria debe ser un traje a medida para que el paciente esté cómodo y cumpla con los estándares más exigentes. Tanto es así que la hemodiálisis en casa puede hacerse tanto con monitores convencionales como con monitores de bajo flujo de dializado. Ofrecen multitud de posibilidades, porque no solo están los monitores, sino que también el cambio de frecuencia y la duración de las sesiones. Entonces, investigando al hacer esta charla, he encontrado incluso un monitor que sirve tanto para diálisis peritoneal, aquel que veis ahí, el DIMI Home Dialysis, sirve tanto para diálisis peritoneal, le cambias el cassette, y para hemodiálisis. No sé esto cómo será en el futuro, pero me pareció bastante interesante. Gracias a estos monitores de bajo flujo de dializado, la hemodiálisis en domicilio en nuestro mundo, por así decir, en nuestra área del mundo, está aumentando la incidencia, porque en Nueva Zelanda, por ejemplo, no utilizan este tipo de monitores, usan todos convencional, pero también tiene que ver con el gobierno y las ayudas que les ofrecen en los domicilios y demás. Bueno, pero siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo-beneficio, es decir, queremos aumentar el tiempo total de hemodiálisis porque eso nos va a mejorar el control del volumen y de la tensión y vamos a utilizar menos que el antes, pero es menos tolerable a largo plazo para el paciente y va a suponer un alto coste. También queremos aumentar la duración de la sesión para mejorar la eliminación de medianas y grandes moléculas y limitar la tasa de ultrafiltración. Pero vamos a tener el riesgo de hipofosfatemia y de pérdida de función renal residual. Y, por supuesto, queremos aumentar la frecuencia, que eso nos va a mejorar la hipertrofia ventricular izquierda, pero podemos tener complicaciones en el acceso vascular. Bueno, y hasta aquí la parte más teórica. Ahora nos vamos a consejos prácticos. Me voy a centrar en la prescripción de este tipo de diálisis porque el monitor convencional en domicilio, la prescripción es idéntica a la hospitalaria, solo que en domicilio, y estos dos monitores son los que quizá tienen algún matiz interesante. Bueno, empezamos con el monitor Fisidia. Esta es la interfaz que aparece cuando tú prescribes metes la tarjeta en el tarjetero, y este es el programa que te sale, ¿no? Primero que nada tienes que elegir el cassette del dializado, pone cassette ergo o cassette de un solo uso. Esto es novedoso del último medio año. El cassette ergo te permite utilizar las líneas de dializado, de líquido de diálisis, 2 veces, reutilizarlas, no las líneas de sangre. Y luego tenemos el cassette de un solo uso, que eso lo que le beneficia al paciente es que acumula menos cajas, pero tampoco no supone ningún beneficio económico. Y luego tenemos bolsas de dializado. Este no tiene pure flow, tiene bolsas, pero puedes elegir lactato y bicarbonato, es lo bueno. Dializador, este monitor admite cualquier tipo de dializador. Luego tenemos PTMs y el volumen de suero fisiológico, el volumen de cebado que queremos utilizar. A continuación, el flujo de dializado, 150 mililitros minuto, y el flujo de sangre. Acordaos que siempre como es bajo flujo, tiene que ser 1/3 del flujo de sangre, y hay que optimizar porque son 30 litros cada sesión. Entonces, si son 150 mililitros minuto y queremos hacer una diálisis de 150 minutos, más aparte tenemos 3 litros como podéis ver ahí, es que no sé dónde está el puntero. Vale. ¿Aquí? Vale. Como podemos ver aquí, 3 litros de reinfusión, más el 1,5 litros de cebado. 150 mililitros minutos son 22 litros y medio más o menos, más los 3 litros, quiero decir, hay que llegar hasta 30 y hay que dejar un margen, cierto margen. Entonces, el flujo de dializado podemos poner alrededor de 150 a 200, no más. El número de sesiones que queremos ponerle semanales y ya está. Luego vienen... perdón. La tasa de ultrafiltración, acordémonos que siempre tiene que ir por el peso del paciente, ¿vale? Lo que le queremos ultrafiltrar máximo a la hora.
Aquí en la siguiente pantalla es el número de bolos que le vamos a permitir al paciente y el volumen por cada bolo. Nosotros le permitimos 3 con un volumen de 150 y un intervalo de 1 minuto entre bolo y bolo. Cuando ya se haya consumido los tres bolos, la diálisis se le va a parar y no le va a dejar seguir y va a tener que desconectarse. Bueno, para finalizar lo que te sale es un texto con todo el resumen de la pauta que tú has prescrito. Y luego tenemos la prescripción en Xstage, que quizá es la que más difiera de lo que estamos acostumbrados. Porque en Xstage tiene un programita que es el Dosing Calculator. Tú le metes los datos de tu paciente y le metes un KTV al que quieres llegar, al objetivo al que quieres llegar. Y te obtiene una tablita similar a esta y con diversas pautas. Entonces tú, por ejemplo, utilizas esta. Te dice 5 días a la semana, 2 horas y media, 25 litros, vas a alcanzar el KTV que tú le has puesto. ¿Vale? Entonces esto nosotros al principio nos llevó un poco de quebradero de cabeza porque te da cierta incertidumbre de verdad, ¿será esto lo que estamos haciendo? Entonces lo que hicimos fue realizar un estudio de correlación con el KTV predicho de Dosing Calculator y el KTV medido con analítica pre y post y del baño. Y obtuvimos una buena correlación entre el KTV predicho y el KTV medido. Luego también realizamos otro estudio, un estudio de eficacia, en el que medimos pre y post y del baño de toxinas urémicas, medimos el ratio de reducción y la eliminación de masa y comparamos estos datos con los datos ya publicados en la literatura para hemodiálisis convencional y vimos que eran bastante similares. También hicimos otro estudio evaluando el estado nutricional de los pacientes en hemodiálisis, un estudio observacional prospectivo y unicéntrico, donde le fuimos realizando bioimpedanciometrías a los pacientes, de tal manera que en comparación con la online, la hemodiálisis corta diaria de bajo flujo de baño durante un año preservó la masa magra. Por lo tanto, la hemodiálisis domiciliaria podía contribuir a mejorar el estado nutricional y prevenir el síndrome de desgaste. Y ya por último, estamos analizando los últimos datos de un ensayo clínico aleatorizado y cruzado en el que tanto pacientes de hemodiálisis en centro como de hemodiálisis domiciliaria en el día miércoles o jueves, en el día intermedio de la semana, les realizábamos una sesión de 4 horas de online o bien de 2 horas y media con el monitor de bajo flujo y vamos a analizar con muestras pre, post y del baño de toxinas urémicas pequeñas, medianas, grandes y de unidas a proteínas y vamos a analizar, a comparar a los pacientes consigo mismos. Los aleatorizamos a recibir en semanas consecutivas una u otra sesión y los vamos a comparar con los resultados consigo mismos en una sesión y en la otra. Y como objetivo secundario también hemos analizado la tolerancia y el tiempo de recuperación postdiálisis de una sesión y la otra. Por tanto, podemos decir que la eficacia de la diálisis no depende exclusivamente del KTV. Los nefrólogos tenemos el compromiso de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. La calidad de la hemodiálisis en casa no debe ser inferior a la hemodiálisis en centro y la situación clínica del paciente debe prevalecer siempre sobre estos índices de diálisis. Por tanto, en el caso clínico de la chica que teníamos un KTV estándar de 1,7 con un volumen de residual de 0,4, solo se dializa 4 días a la semana, podríamos dializarla un quinto día, pero la chica dice que tiene un excelente estado general, un apetito excelente, además tiene una vida muy activa. Nosotros le hacemos control evolutivo y ya está, no le aumentamos ningún día más. Muchas gracias.